la competitividad. El IMCO, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Dan, hola Tania, qué gusto saludarlos. Un gusto. Manuel, bueno, pues el tema de la extorsión pareciera que nada más es esto que nos pintan aquí en este trabajo, vaya, en esta parte de este reportaje de mi compañero. Sin embargo, está mucho más extendido y mucho más normalizado de lo que creemos, ¿no? Bueno, aquí a la vuelta de la esquina simplemente el viene, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cómo entender esto? Bueno, como bien comentaron en el excelente reportaje que acabamos de ver, el libro de Luis de la Calle nos da algunas claves. Realmente sí somos una economía de extorsión, porque buena parte del esfuerzo de las personas y de las empresas está enfocado en mantener este tipo de arreglos que parecieran de extorsión, ¿no? Un sindicato tiene este mismo tipo de métodos, algún servidor público condiciona la entrega de un servicio o de algo que es su obligación a cambio de uno haga algo o que uno pues cumpla con cierto requisito. Es el reflejo claro de esto, y esto tiene un efecto importante en la productividad, porque eso hace que un conjunto importante de gente en la sociedad viva de las rentas que pueden extraerle a otros, y de esa manera pues se perpetúa un orden social, pero no necesariamente la economía crece, no necesariamente los ingresos crecen, no necesariamente los negocios se hacen mejores o más productivos, ¿no? Oye, Manuel, se ha incluso normalizado que ya hasta la gente, cuando ha sido víctima de esto, dice, bueno, lo bueno es que no hubo violencia, lo bueno es que no me hicieron nada, solamente trataron de extorsionarme. Sí, eso es lo que normalmente agradecemos, porque normalmente es una de estas cosas que queda impune en México, y hay extorsiones perfectamente legalizadas, ¿no? Tienes una canasta de tacos en una esquina donde estás vendiendo tacos para proveer para tu familia, y es muy posible que llegue alguien y te diga, mira, para que tú estés en esta esquina, pues vas a tener que darme 50 pesos diarios. Buena parte de historias de crimen violento que hemos visto en México, de los distintos cárteles de droga o de los distintos sindicatos de crimen o de mafias, tienen que ver con este tipo de cuestiones, en donde se le ofrece a un pequeño empresario o a un pequeño comerciante algún tipo de servicio de protección, que en realidad es protección de los mismos que lo venden. En realidad lo que están ofreciendo es que ellos mismos no van a hacerle nada. Por otro lado, pues lo que acaba haciendo este tipo de mafias es que sí tienen algún esquema de protección, porque hacen que nadie se meta con su comerciante o con sus negocios, y entonces de esa forma estos negocios pues no reciben ningún tipo de inspección de las autoridades reales, de las legalmente establecidas, ¿no? Lo que dice Luis de la Calle, que creo que tiene mucha razón, los extorsionadores son ventanillas únicas, mientras que el gobierno son capas y capas y capas de complejidad, ¿no? Entonces quizás buena parte de lo que tenemos que hacer es quitarle esa complejidad al Estado, quitarle esa complejidad a la burocracia, a los gobernantes. Manuel, ¿cómo acabar con esto? Bueno, pues en la transición hacia la democracia, lamentablemente esto permanece, y además es una muestra más de la falta de Estado de Derecho, ¿no? Es correcto. Mira, quizás en México, estoy pensando en mediados del siglo pasado, teníamos un esquema más parecido al de la República Popular China, en donde había un núcleo cerrado de gente que tenía acceso al poder público, que estaban en un solo partido político, y entonces si yo iba a poner un negocio, lo único que tenía que hacer era hacer socio a alguien cercano a ese partido, a esa autoridad, y estaba yo seguro de que nadie me iba a molestar. Con la transición democrática de México alrededor del año 2000, este acceso al poder político se democratiza, pero también se democratiza el acceso
a los mecanismos de extorsión. Y entonces nos parecemos más al tipo de extorsión que hay en India que al que existe en la República Popular China, en donde en India es un gran conjunto de gente que te quiere sacar una renta. Puede ser el agente del templo religioso, pero también la autoridad local, pero también una autoridad nacional, pero también un conjunto de mafiosos de tu ciudad. Y entonces, bueno, creo que eso es lo que ha ocurrido en México. Como ninguno de ellos está actuando en coordinación con los otros, muy claramente en la entrevista oíamos que el extorsionador decía: usted no puede trabajar con este grupo, tiene que trabajar con el mío. Si le hablan de este otro, tiene que decir que ya está trabajando con el mío. Porque eso, pues lo que hace es que ellos se aseguran las rentas de estas cosas. Pero cuando son 2 o 3 o 4 que están pidiendo rentas, pues el comerciante honesto, el negociante honesto, el dueño de negocio, pues se queda atrapado entre el fuego cruzado y normalmente pues se tiene que ir o tiene que levantar el negocio y dedicarse a otra cosa, porque esto realmente le puede complicar la vida, ¿no? Manuel, ¿es un asunto de legislación, es un asunto de voluntad, de aplicación del Estado de Derecho? ¿Por qué la autoridad no puede disminuir este delito de extorsión en las mediciones que se realizan? Yo creo que es un tema tanto de calidad de leyes como de aplicación de las mismas. A veces en México decimos que tenemos extraordinarias leyes, pero que no se aplican. Esto es una falacia. Si las leyes no pueden aplicarse o si el Estado tiene complejidad para poder hacer valer el marco legal, quiere decir que las leyes no son tan extraordinarias. Probablemente el Estado se nos ha distraído. Tenemos un Estado preocupado por otras cosas. Los políticos están más preocupados por el voto popular y están más preocupados por la siguiente elección o por cuál va a ser el siguiente cargo en el que van a estar, y no se preocupan tanto por los temas básicos de una economía de mercado. En una economía de mercado, para que funcione, tanto la vida como los bienes de las personas tienen que cuidarse, tiene que ser la prioridad número 1 del Estado. De hecho, si leemos a los clásicos como Hobbes, por ejemplo, Hobbes lo que decía es que el Estado nos salva de un estado de naturaleza en donde todos nos golpeamos unos a otros y nos hacemos daño unos a otros. Si esto no ocurre, si el Estado no te protege, pues estás en una situación realmente de sociedad primitiva, en una situación en la que cada quien tiene que ver por su cada cual, y eso tiene costos muy importantes en términos de desarrollo. Entonces quizás el Estado tendría que hacer su operación menos compleja, tendría que pensar en que el conjunto de leyes que tiene que supervisar es un conjunto mínimo. Son especialmente aquellas leyes que afectan la vida de las personas, la propiedad de las personas, y que eso es lo único que necesitamos hacer realmente para progresar como economía de mercado, ¿no? Económicamente, Manuel, ¿esto cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta al país? No sé si haya estudios, análisis más profundos. Pues mira, es una muy buena pregunta. El INEGI tiene una estimación de lo que invierte las familias en sobornos, que normalmente este número no llega a 2.500, 3.000 millones de pesos, pero eso es realmente la punta del iceberg, ¿no? Si tú observas, por ejemplo, el ecosistema empresarial mexicano, lo que te encuentras es que hay demasiados negocios familiares, demasiados negocios pequeñitos, y unos pocos negocios grandes, pero no hay nada en medio. Los negocios, como bien se comenta en el reportaje, normalmente tienen temor a crecer, ¿no? Es lo que yo llamo una especie de síndrome de Peter Pan empresarial. Las empresas, aunque tengan los recursos, a lo mejor yo tengo una gasolinera, ¿no? Y es una gasolinera exitosa, que vende lo suficiente y podría yo hipotecar el terreno de esa gasolinera para comprar otra, ¿no?
pero prefiero no hacerlo, en este caso hipotético, porque entonces en la región en donde estoy o en la colonia en donde estoy, la gente se va a dar cuenta que me está yendo bien, que tengo dinero y me voy a ser sujeto de extorsión. Es cosas como estas en donde la gente prefiere no traer buena ropa o prefiere no tener un automóvil lujoso o prefiere no vivir en un mejor lugar o prefiere no hacerle arreglos a su vivienda. ¿Por qué? Pues porque no quieren llamar la atención, porque no quieren que nadie piense que les está yendo bien económicamente. Y los costos para la economía pueden ser muy importantes. Yo creo que si no tuviéramos este sistema de extorsión, la economía mexicana podría estar creciendo toda al ritmo al que crecen las principales ciudades industrializadas en México, que son tasas entre 8 y 10% al año. Entonces, sí creo que estamos perdiendo una capacidad de desarrollo y de crecimiento que tenemos como país debido a este tipo de arreglos en donde una gran cantidad de agentes económicos quieren vivir de extraerle una renta a los demás. Manuel, ¿hay algún país que sufriera por este delito con altos niveles que haya podido disminuir sus cifras en esta materia, o México es único, digamos, en materia de extorsión? Pues mira, yo creo que es algo atribuible, Adán, a la etapa de desarrollo en la que estamos. Nos parecemos mucho a la Inglaterra del siglo XVIII, nos parecemos mucho al Estados Unidos del siglo XIX. En los Estados Unidos, por ejemplo, si tú incumplías un contrato para entregarle trigo a un comerciante siendo un agricultor, pues eso te podía costar la vida, por ahí del año 1850, 1860. Claramente es un esquema de extorsión, ¿no? Me prometes que me vas a entregar tu trigo, si no me lo entregas, yo te voy a matar a ti enfrente de toda tu familia. Esto cambió, entonces eventualmente llegó un imperio de la ley, unos comisarios federales que no permitían que ocurrieran este tipo de delitos, y se hicieron instituciones como las bolsas agropecuarias o las bolsas de commodities, en donde se le pone un precio a que incumplas una promesa mercantil, ¿sí? Entonces ahora, si yo vivo en el área cercana a Chicago y tengo una cosecha de maíz y decido entregársela a alguien distinto a quien se la había prometido mediante un contrato, pues lo único que tengo que hacer es pagar una penalidad convencional. No estoy poniendo en riesgo mi vida por ello, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que tenemos que cuidar. O sea, sí es todo un proceso desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Legislativo, hasta el Poder Judicial, en donde haces mejores leyes, las haces valer mejor y tienes jueces que realmente sirven para resolver este tipo de asuntos de la vida diaria y que claramente puedan establecer qué se puede y qué no. Hace muchos años en el periódico, en la página Última, había una nota de dos jóvenes oaxaqueños que en la ciudad de Los Ángeles uno demanda al otro porque le había vendido a su hija y el otro no le había pagado el precio acordado, ¿no? Y entonces la policía americana pues los arresta a los dos, pone a la niña a la disposición de una autoridad estatal californiana para pues ver qué se hacía con ella y eventualmente la repatria a México. Esto es muy diciente, ¿no? Porque pues en la ley mexicana pues también está prohibido vender seres humanos, también está prohibida la esclavitud. Sin embargo, en los usos y costumbres del estado de Oaxaca es algo que se hace desde tiempos inmemoriales. Entonces, estos muchachos pensaron que probablemente el condado de Chevy Chase en Los Ángeles aceptaba los usos y costumbres oaxaqueños, y evidentemente no. Tenemos que tener un conjunto de delitos en donde no se permiten este tipo de actividades, donde hay un límite y simplemente no le puedes extraer una renta a las personas por protegerlos, ¿no? Bueno, pues sin duda
un reto importante para las autoridades mexicanas y para nuestro país. Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, Adán. Buenas tardes.